Vamos a hablar en los próximos minutos de política local. Vamos a conocer, pues todo lo que está ocurriendo en Medina del Campo las últimas fechas, y lo vamos a hacer con el portavoz del Grupo Independiente del Ayuntamiento de Medina del Campo, el concejal independiente Fidel Lambás. Señor Lambás, buenas noches. ¿Cómo estáis? Buenas noches. Bueno, antes de hablar de política local, yo sé que a usted no le apetece mucho hablar de política nacional, porque siempre dice que es un concejal dicho cariñosamente de pueblo, le gusta hablar de las cosas del pueblo, pero hombre, sí que me gustaría que me cuente un poco qué le parece lo que está pasando en el país, porque creo que cualquier persona ahora mismo puede opinar al respecto y tiene su propia opinión. Yo no voy a hablar de los partidos independientes porque no quiero hablar, porque es que me escuece la piel, me escuece absolutamente la piel. Yo es que viendo la cara de Rufián, que no solamente lleva el apellido, sino que yo creo que lleva la cualificación, o viendo precisamente todos esos que hablan de corrupción y que tuvieron que cambiar el nombre para poder llevar un nombre de partido político, o lo último que ha sido prácticamente la mayor herida de todo, de un partido xenófobo, y digo xenófobo porque lo es, y si no hay que preguntarlo al señor Arana o al señor Madariaga, que es el PNV. Es un partido xenófobo, aquellos, ¿te acuerdas? El único baile que puede existir es aquel que nace en las calles de Bilbao y en las calles de Euskadi. Y el ADN también, el ADN que hablaban. Y que posiblemente lo que se vea en España no es folclore, es folclore de pueblo y posiblemente de aragatos. Bueno, pues te voy a decir una cosa, la sensación que tengo es de que el señor Sánchez es un hombre muy mediocre, y digo mediocre en el sentido más amplio. ¿Por qué digo esto? Porque todo el mundo ha podido ver que no le interesa nada más que una cosa, y es el sillón, que no le ha podido ganar nunca. Llevaba razón el otro día el presidente, que ha salido, en decir, si es que usted no gana nada, absolutamente, nada más que, bueno, ha ganado las elecciones, esas elecciones que son de un círculo muy reducido, para volver a ser secretario. Pues es que le han echado del propio partido, ha tenido los peores resultados del Partido Socialista. Así es que de verdad, es que cualquiera que apueste por este hombre, a mí, lo hablaba ahora yo con un compañero tuyo de redacción y le decía, mira, no le queda más que una solución, y es rodearse de un equipo de tecnócratas para poder sacar adelante durante un año las grandes dificultades que puede tener. Yo soy de la opinión de que es muy difícil sacar adelante, pero claro, la preocupación de la gente es tremenda. Yo he visto mucha gente pues, que está asustada, verdaderamente asustada del resultado. Tuvimos una prueba el viernes con la prima de riesgo, tuvimos una prueba inequívoca de lo que es la intranquilidad de los ciudadanos, y yo siento por el Partido Socialista, que debe de ser un partido serio y un partido que tiene que estar ahí, porque es muy importante para España tener un partido democrático como es el Partido Socialista, pero es que en las próximas elecciones prácticamente va a desaparecer en favor de Podemos, va a desaparecer. Y entonces estamos propiciando, y acabo, porque no me gusta este tema, estamos propiciando algo que va a surgir en pocos momentos y en pocos minutos, y es un partido de extrema derecha, como ya existe, aunque todavía no ha salido ni a los medios de comunicación, como ha pasado en Francia, como ha pasado en Italia, como ha pasado en Alemania, en que el auge totalmente que cojan esos partidos que no me gustan, pues va a ser el fundamental para convertir a este país en un país de circo, y lo vais a ver, es que yo creo que lo vamos a ver todo, que Dios me dé salud para poderlo ver. Y bueno, yo creo que los subterfugios que algunos piensan de decir o de pensar que el propio Mariano Rajoy debería de haber dimitido, yo creo que no. Un presidente del gobierno tiene que ser presidente hasta el último momento, pase, gane o pierda, por dignidad. La dignidad es algo más importante, es que vaya presidente que tenemos que dimite por egoísmo para mantener al gobierno del PP en el poder. Eso no es dignidad, eso es servilismo. Yo lo digo porque alguno a lo mejor no se entera de lo que significa o debe de significar la política, y sobre todo de alguien o de alguna persona que no solamente tiene un pensamiento político, sino que sabe escuchar, pero también que sabe de las carencias y necesita
saber también las necesidades que tiene este país. Bueno, ahora veremos movimientos, se marcharán los subdelegados del gobierno, los delegados de Bueno, gobierno, los ministros, va a haber un cambio de ministro en el ministerio. A lo mejor hasta tenemos sorpresas, tenemos sorpresas aquí en Medina. Pero bueno, esto ya será anécdotas que tendremos que ver y disfrutar. Algunos vamos a disfrutarlo más que otros, sobre todo los que, bueno, amamos la política por encima de muchas cosas. ¿Y a qué se refiere cuando dice que posiblemente tengamos sorpresas en Medina? Bueno, porque uno escucha ciertos movimientos de personas que solamente tienen intenciones personales y como por ejemplo, no te necesito engañarlo porque lo digo públicamente y lo digo delante de ella, como tú lo has podido comprobar, ¿no? Pues a lo mejor la alcaldesa de Medina pues tiene ciertas aspiraciones para poder llegar a unas cuotas más altas de las que tiene, no lo sé. Si es que lo vamos a ver gratis, ¿para qué vamos a hablar de eso? Vamos a hablar de nuestro pueblo, ¿te parece bien? Pues vamos a hablar del pueblo, y ya que hablamos del pueblo hablamos de dos sesiones plenarias que hemos tenido en poco tiempo, la primera el lunes y la segunda tuvo lugar ayer por la mañana, jueves. Bueno, mira, la del lunes es mejor olvidarlo. No, pero cuéntanos, ¿por qué abandonó usted? Porque muchos espectadores dicen, ¿qué ha pasado que el señor Lambás ha abandonado el pleno? Bueno, pues es muy sencillo, yo les voy a explicar tranquilamente. Las mociones que voy a presentar, la última la voy a presentar en el próximo pleno, tienen que tener contenido, significado y tienen que ser beneficiosas para el pueblo donde vivimos. Lo que no se pueden traer aquí es mociones en unos espacios que no tienen competencia. El pleno del Ayuntamiento de Medina del Campo está para resolver los problemas que tiene Medina, no los problemas que son prácticamente debates de nación o debates de las comunidades o debates de otros sitios. Medina tiene que tener las carencias que tiene, pero tiene que tener los políticos adecuados para saber hablar de los problemas de Medina, que es de lo que únicamente conocemos todos. A mí que me presenten una moción diciendo que Medina del Campo va a apoyar la moción de censura del señor Sánchez en el Congreso de los Diputados, a mí me parece no grave, a mí me parece de un esperpento tremendo, donde yo desde luego no quiero hacer ese juego. Pero voy a decir la verdad, como normalmente siempre hago, para que todos, absolutamente los espectadores de Telemedina Canal 9, sepan el por qué me fui. La única intención que tenía el señor Magro era una confrontación personal. Y fíjate que te voy a decir que a lo mejor no era con Olga Moïno, con la portavoz del PP, sino que era conmigo. Crear un clima totalmente de crispación total, para hablar, pues como habló de las conetas de Franco, de las conetas de tal. Es que era un marasmo de incongruencias tan grandes las que se oyeron allí, que yo tuve la suerte de tomar una decisión inteligente, creo. Son ustedes que tienen que opinar. ¿Qué pintaba yo allí hablando de algo que no he vivido? Porque tengo una edad que no he vivido eso. De una edad en que he escuchado, pero que he escuchado de una parte, pero es que en mi casa tengo las dos partes, porque no sé si ustedes lo sabrán, pero un tío, o sea, un primo carnal de mi padre estuvo condenado a muerte. Estuvo condenado a muerte durante 6 meses y lo conmutaron, gracias a las intervenciones de los familiares, a una pena de cadena perpetua. O sea que yo tengo las dos versiones, pero no tengo exactamente un horizonte, porque aquello fue una guerra de hermanos. Y una guerra de hermanos siempre es todo malo, todo, no hay nada positivo, ni en los vencedores ni en los vencidos. Y volvemos otra vez a las mismas, pero si lo que tenemos que vivir en el siglo XXI es de otras cosas, de otras esperanzas, de otra calidad de vida, sobre todo de un diálogo, de una conversación, y sobre todo de buscar entre todos lo mejor para los ciudadanos. Pero ¿tú crees que nos vamos a meter ahora en una guerra de ideologías que no conducen a nada si no se tiene el suficiente sosiego, la suficiente experiencia y sobre todo algo que es fundamental en un chaval de 25, 26, 27 años que no sabe todavía dónde está el mundo y que se quiera erigir en un protagonista totalmente antagónico de lo que es la realidad? A mí me parece es una cruzada de tontos. Y como me parece una cruzada de tontos, pues yo, desde luego, no estaba dispuesto a estar en un sitio que no me apetecía. Usted invitó a sus compañeros de corporación del Partido Popular
que se quedaron en su sí, sitio, su escaño. Bueno, pero yo también tengo que respetar, ellos tenían que defender a su líder y yo tenía que respetar esa opinión. Yo lo que quería era que este hombre pues se encontrara solo automáticamente para presentar una moción que no tiene ningún sentido, absolutamente ningún sentido. En Medina del Campo no es el espacio adecuado, vuelvo a repetir, para que discutiera con las paredes, que es lo que merece. Pero bueno, yo no puedo criticar las posturas del Partido Popular porque a mí me parece que también tenían una responsabilidad para poderse defender, y creo además que yo después escuché los argumentos de la portavoz del Partido Popular y me parecieron no solamente adecuados, sino además serenos y con raciocinio para poder debatir y confundir al propio ponente para hablar pues de cuando no se tiene razón, pues acordarse de las cunetas. Me pareció lamentable la actuación, pero es un niño, es un crío, si es que yo ya le he tenido que llamar la atención 2 o 3 veces, ¿no? Es un niño y claro, un niño en política pues puede jugar al balón o pegarte una pedrada, porque suele pasar, ¿no? ¿Usted era partidario de unir los dos plenos, el pleno del lunes y el pleno del jueves? Porque bueno, al parecer el Grupo Popular no estaba muy de acuerdo. En un principio sí, en un principio yo quise, porque es que el pleno de este mes, como los 5 anteriores, es que no tiene ni contenido ni continente, es que Medina del Campo está en un marasmo absolutamente de ideas, de programa, de acciones y de convencimientos, ¿no? Y entonces yo dije, pues si no llevamos nada, absolutamente nada, ¿qué vamos a hacer en ese pleno? Entramos y salimos. Cuando alguien dijo, la portavoz del Partido Popular dijo, no, es que yo llevo 3 mociones, digo, madre mía, llevo 3 mociones, digo, esto habrá que regularlo, dije, te estoy hablando textualmente de lo que dije. Digo, esto habrá que regularlo porque esto es un desastre total y absoluto, que lo único que nos dedicamos es a traer mociones, unas que tienen cierto calado medinense, porque se piden cosas que son normales, y otras que no tienen absolutamente nada que ver y que son mandadas por los partidos de arriba para presentar en ayuntamientos que no tienen competencia. Y entonces dije, madre mía de mi vida. Entonces, cuando se planteó lo de los presupuestos, al decir el Partido Popular que querían que fuera un pleno extraordinario porque era lo suficientemente importante, cambié también yo de opinión y dije, bueno, pues si ellos creen que es un tema lo suficientemente importante para llevarle únicamente en un pleno extraordinario, pues adelante. Pero bueno, no tenía ningún interés especial para decir o no decir qué podíamos hacer. Me pareció bien lo primero y también lo segundo. Cambiar de parecer cuando a alguien le parece justo, pues es bueno también rectificar, ¿no? Yo no sé, pero hablaban también de un ahorro para el Ayuntamiento de Medina si se juntan los 2 plenos, ¿no? Es que siempre hablamos de bagatelas. Este es un ayuntamiento donde siempre hablamos de tonterías. Yo es que me repito mucho, es que el decir que gastamos un poco más de dinero, más gastamos en tonterías y no decimos nada. Esto no significa nada, hombre. Un pleno extraordinario al año, como tú comprenderás, no es para rasgarse las vestiduras y decir que somos, qué sé yo, que lo único que buscamos es el dinero del ayuntamiento, de los ciudadanos. No, hombre, no. Lo que pasa es que yo creo, y vuelvo a repetir, que rectifiqué que un pleno como este, que es de una importancia capital, pero no solamente para el grupo de la oposición, sino para todos los medineses, era lo suficientemente interesante llevarle y no confundir o no llevar otros temas que confundieran el verdadero legado que tiene el presupuesto. Y el presupuesto tiene un lenguaje, y un lenguaje que es el que tienen que entender los ciudadanos, ¿no? Y para mí era también fundamental como fue para los demás, ¿no? 17,5 millones de euros más o menos es el presupuesto que se aprobó ayer en la sesión plenaria. ¿Es mucho para Medina del Campo ese presupuesto? Sí, no es que sea mucho, sea poco, es lo que hay. Vamos a ver. Desde que se hizo la ley de ajustes presupuestarios, todos los ayuntamientos han sufrido un revés importante. Pero un revés necesario. O sea, aunque le echen la culpa al Montoro, la ley de ajuste presupuestario que ha hecho en todos los ayuntamientos ha ocasionado que la deuda no se disparara. Hay ayuntamientos que estaban arruinados totalmente. Hay ayuntamientos que no tenían ni un euro ni siquiera para pagar a los trabajadores. Hay ayuntamientos que habían hecho inversiones gigantes. Yo te puedo decir de un pueblo que había hecho una inversión gigante
de un polideportivo que no se ha usado nunca y nada más se ha utilizado para recoger allí las mies de un agricultor, que por cierto no sé cómo acabará en el juzgado. Quiero decirte con esto que los ayuntamientos en estos momentos están funcionando muy bien en el sentido de que todo el equilibrio financiero que tienen lo utilizan para amortización de deuda. Todo eso que llaman remanente, pues hay una cantidad que está estipulada justamente para los remanentes. En los remanentes para deducir la deuda. Hoy el Ayuntamiento de Medina del Campo, como muchos, la mayoría de los ayuntamientos, quitando 2 o 3 que yo tengo conocimiento, están saneados, muy bien saneados. Efectivamente te dejan muy pocos recursos, porque claro, si no puedes pedir un crédito para una obra gigante o algo, te queda muy escaso de rendimiento, sobre todo en el capítulo 6, que es el de inversiones. 17 millones más las variaciones que normalmente ocurren durante el año, se viene a 23, entre 23 y 24, porque hay muchas modificaciones y hay operaciones que, bueno, que han salido bien y que se han hecho, pero bueno, es el resultado de los ingresos que tenemos en Medina. Es que ten en cuenta que Medina no tiene recursos personales, el ayuntamiento no tiene absolutamente nada más que 4 pesetas, que es lo que se genera por los montes, por la caza, por no sé qué, por no sé cuál, pero no tiene nada más que el IBI, tiene el ICIO, que es mínimo. Yo te recuerdo, por darte una seña, que por ejemplo, a lo mejor era otra época, ¿no? En los años que yo fui concejal de urbanismo, el ICIO suponía más de 2 millones de euros. Hoy no llega ni a 20.000, o sea, es verdad que no se construye, pero es que además de que no se construye, es simplemente por un motivo fundamental, es que las licencias están 2, 3 años allí, no quiere nadie venir a Medina. Pero es que lo hemos hablado muchas veces, lo habrás escuchado por activa, por pasiva y por perifrástica tantas y tantas veces que estarás aburrido totalmente de escuchar esto. Lo que no consiento son ciertos criterios que se expresaron en el Pleno y que creo que son criterios asistencialistas. ¿Qué quiero decir, señores? Quiero decir que la deformación de la realidad no es una buena táctica en política. La realidad, la verdad, nos tiene que conducir a no engañar a los ciudadanos. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Medina del Campo, con un presupuesto de 17 millones lo gasta prácticamente el 80% en el capítulo 1, que es el de personal. Tenemos 250 empleados, que se dice bien. En una empresa normal y corriente con este presupuesto ya tendría que cerrarla porque era quiebra total. Pero es que tenemos además más de 5 millones y pico, más de 5 millones y algo, casi 5 millones y medio en el capítulo 2, que es gasto general, o sea, gastos corrientes. Y aquí es donde aparece la figura de Gana Medina, o de Izquierda Unida, Podemos, es que yo ya no sé qué son. Esa demagogia especial y barata que utilizan para decir que muchos de los recursos de gastos generales lo hacen para paliar la pobreza energética, aquellas personas que tienen necesidades, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es una demagogia barata. Un ayuntamiento lo que tiene que poner es medios, pero te voy a decir algo que es más viejo que la propia literatura, y es, si tú quieres dar de comer a alguien un pez, comerá ese día, pero al día siguiente ya no comerá. Enséñale a pescar y comerá todos los días. Esto que es tan viejo como el catarro, como decía mi abuelo, pues es algo que deben de entender los de Izquierda Unida, que esta política no puede servir siempre de panacea o de madre o de sostén el ayuntamiento cuando no tiene absolutamente recursos. Lo que tiene que buscar son políticas de empleo. Te puedo decir, por ejemplo, que las ayudas a las nuevas empresas, que había unos 62.000 euros, creo, 60, no lo recuerdo muy bien. Los números a veces se me escapan, son muchas cantidades, sí. Hay miles y miles de partidas y a veces se me escapan. Bueno, pero había una partida importante de 60.000 en el año 2017 para las nuevas empresas que habría. ¿Me puedes decir dónde ha ido ese dinero que ya no aparece? A bagatelas. Y esas personas que han cursado su instancia para recibir los 1.500, los 1.800 euros de esas ayudas a empresas que se han puesto en Medina del Campo, pocas, por cierto, que no había tantas, fíjate las que iban, ¿no? Pero
habían repartido 60.000 euros, que siempre es bueno, pues resulta que no han podido pagar eso. Pues esta es la política, y luego hablan de política de empleo, pero señor, no diga usted eso, señora López, no diga usted eso, ni diga usted la cantidad de cosas que dice, cuando no cumple absolutamente usted con nada, con nada. Y esa es la deformación de la realidad que yo le aconsejaba en el pleno que tiene usted. Además de que no tiene dedicación, además de que no tiene ocupación, encima nos hace creer que está haciendo usted un programa. De su programa, si usted recoge el programa que se presentó a estas elecciones y que el pueblo de Medina la dio la posibilidad de ser la alcaldesa de Medina con el pacto después de Gana Medina, resulta que no ha cumplido absolutamente nada. Sí. ¿Dónde están? Ni los 1000 puestos de trabajo, ni la residencia, ni la carretera de circunvalación, ni nada. ¿Dónde están? Sí, estamos hablando, señor Lamas, de los presupuestos y usted presentó enmiendas a los mismos. Bueno, pero yo la verdad es que sabía que lo único que iba a hacer era perder el tiempo. Te voy a explicar el porqué. El señor Hernando dijo que en un principio, no sé si lo oirías como lo escuché yo, imagino que sí, que claro, que los presupuestos habían llegado al mes de junio debido a ciertos problemas de la comunidad y del Estado. Mintió, no dijo la verdad. Y no dijo la verdad porque yo le desmonté absolutamente todo el argumentario por una razón. Hay dos cuellos de botella en este ayuntamiento, que creo que me oíste perfectamente. El cuello de botella de urbanismo, que le conoce absolutamente todo el mundo, pero sobre todo le conocen los empresarios, le conocen los arquitectos, le conoce todo el mundo. Aquí no quiere venir nadie porque automáticamente esas licencias se paralizan 2, 3 y 4 y hasta 5 años. Esta es la realidad. Pero hay otro cuello de botella que es el más importante y está en recaudación. Recaudación tiene que contabilizar todas aquellas partidas que recibe. Por ejemplo, el IBI, el impuesto de construcciones, el impuesto de basuras, todos los impuestos. Tiene que contabilizarlo. Y la ley te marca que el día 19 de marzo, San José, ya tiene que estar entregado, justamente contabilizado todo eso. O sea, es la fecha tope. La fecha tope está entre el 19 de marzo. Bueno, pues se ha presentado justamente a finales de abril. ¿Y por qué se ha presentado incumpliendo la regla? E incumpliendo también la ley, incumpliendo todo. Porque es que en este ayuntamiento es que se incumple todo, absolutamente todo. Y no quiero que se me escape luego lo que te voy a decir. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues que la contabilidad en recaudación se ha presentado en abril. Sin la liquidación del ejercicio 2017 no se pueden hacer los presupuestos del 2018 porque no sabes exactamente los recursos que tienes. ¿Cómo sabes lo que ingresas en el Ayuntamiento de Medina del Campo para hacer los presupuestos si no tienes la contabilidad hecha? Pues has creado un cuello de botella ahí también en recaudación que ha dificultado de una forma terrible. Y esta señora, pues como no se entera, porque es verdad que Teresa López es una mujer que no se entera porque no pisa, el ayuntamiento viene 2 horas, y es que yo muchas veces me lo pregunto y digo, tiene que ser una mujer muy inteligente. Tiene que ser una mujer muy inteligente, porque yo cuando estaba gobernando y tenía, pues tenía un cargo, como tú muy bien sabes, de una gran responsabilidad, yo hacía cerca de 10, 12, 13 horas. Yo tengo que ser muy torpe y muy inteligente. Sí, además, le he preguntado a usted para hacer las mociones. Ahora voy justamente con las enmiendas. Las enmiendas yo sabía que era un papel mojado. El papel aguanta todo y por eso lo hice. ¿Por qué? Por una razón fundamental. Porque el ejercicio estamos a la mitad. La mayoría de las cosas en donde se podría haber rebajado partidas están ya pagadas. Es que estamos en junio. ¿Tú te imaginas a alguien que no haya cobrado, por ejemplo, las comidas de la semana de cine, las dietas que tenían esos señores, las películas que han traído, todo eso, las ferias, o las bagatelas, o el deporte, o las juergas? ¿Tú te imaginas que no estuviera todo pagado? Pues no, estaba todo pagado. Entonces, ¿cómo vas a rebajar? No puedes rebajar, si está todo gastado. Pero bueno, como el papel lo aguanta todo, hice el paripé, porque fue un paripé de presentar 24 enmiendas, por lo menos solamente con el sentido de que se dieran cuenta de que en esas partidas sí que se podía bajar bastante dinero para dedicarlo al arreglo de las infraestructuras que tiene Medina. Eso lo dije.
Y creo que lo dije alto, claro, conciso, seguro y además con elementos, creo no solamente de oratoria fácil, sino elementos que está reclamando todo el pueblo de la situación en la que vive Medina. No solamente de las calles, no solamente de los agujeros que hay en todas las calles, no, de la precariedad que tenemos. Y es que, aunque no te guste, no sé por qué, no te guste, hay cosas que están claras. Yo creo que es mucho más importante, que es mucho más importante decir a una persona que se dedique verdaderamente a lo que es necesario para Medina, que no que se dedique justamente a lo que se dedican estos señores. En el capítulo 1, en el capítulo 2, que es el de gastos generales, desde que está esta señora aquí, se ha subido en 1.600.000 euros. Eso es mucho dinero, ¿verdad? En gastos generales. Y el de Gana Medina pues les defiende diciendo que se ha gastado muchísimo dinero en la asistencia a las personas. Sí, claro que es necesario la asistencia a las personas, pero yo creo que es más necesario negociar con la Junta de Castilla y León, que es su competencia. Ahora no hay listas de espera, ni yo tampoco las quiero. ¿Por qué voy a querer yo una lista de espera? Yo lo que quiero es que haya trabajo en Medina. Pero esta señora lo único que ha inventado es una cosa. ¿No te has fijado nunca en lo que ha inventado? Unos carteles. ¿No les has visto por la calle? Javier, tú eres una persona seria. Sí, pero es que no sé a qué carteles se refiere. Yo no he visto... Son los carteles que ha inventado ella. Se traspasa, se vende, se traspasa, se vende. ¿Tú no has ido por la calle, por ejemplo, Simón Ruiz? ¿No has ido por la calle Avenida Portugal? ¿No has ido por la calle Avenida José Antonio? O la que quieras, o la carretera antigua Nacional 6, o Ángel Molina. Pues está inventado, ella ha inventado ese cartel. Se vende, se traspasa, se cierra. Porque tenemos muy poco por venir. Si no tenemos políticas de empleo, ¿cómo demonios? Si no tenemos un programa, si no tenemos algo, si no tenemos una guía, señora, una guía, para decir cuáles son las necesidades que tiene Medina, ¿cómo demonios vamos a regir un pueblo? Bueno, vamos a dejar el pleno porque le he preguntado por las enmiendas y bueno... Ya le he contestado. Sí, le voy a preguntar por la despoblación. Hay un plan de despoblación que hace unos días se presentaba. ¿Qué le parece a usted? Vamos a ver, ¿tú crees que se puede pedir leche a las cabrillas? Pues es pedir imposibles. Todos los problemas de despoblación que tiene Medina del Campo no hace falta pedírselo a la universidad para pagarles ese estudio. Es un problema general, es un problema de una comunidad que se ha envejecido, es un problema de que las zonas rurales no se han potenciado, pero es que Medina ha dejado de potenciarlas también, se ha salido de la mancomunidad, en vez de tener los servicios adecuados no les tiene. ¿Cómo vamos a hacer poblaciones si hemos cerrado el domingo? Si le hemos cerrado, si las pequeñas superficies que eran justamente lo que hacía y lo que atraía a personas a Medina del Campo las hemos cerrado. Y dices, ¿y por qué está pasando que haya una despoblación en Medina? Pues simple y llanamente porque no hay empleo, porque no hay posibilidad, porque no lo sabemos ofrecer, porque no hacemos políticas de empleo. Las políticas de empleo son aquellas que son directamente fáciles desde el ayuntamiento. O sea, si un inversor viene a Medina del Campo, tiene que saber que tiene todas las facilidades del mundo para poder invertir. Y luego tiene que tener unos condicionantes que son básicos para un ayuntamiento que tiene una guía. ¿Y la guía cuál es? Que al llegar al ayuntamiento le tiene que decir en qué sitio se tiene que establecer. Tener el terreno adecuado. Y además de eso, decirle cuáles son las garantías que puede tener para que su inversión sea rentable. Nadie pone dinero para perder, todo el mundo busca la cuenta de resultados. Aquí es al revés, aquí lo único que interesa es gastar el dinero en ferias, en circos, etcétera. El pan y circo, si está inventado, si Julio César, que era emperador romano, para que no pensara el pueblo, les daba todos los días pan y circo, les salían los leones y todas esas cosas, y estaban encantados, estaban entretenidos, pero claro, no pensaban en política. Yo espero, no quiero pensar lo que decía Jovellanos, no quiero pensarlo porque sería muy malo para los amigos y paisanos de mi pueblo, que cada pueblo tiene el gobierno que merece. Yo no quiero pensar, pero tenemos una oportunidad tremenda de reflexionar ahora. Queda un año, en un año espero que haya más dedicación,
que haya absolutamente más competencia para poder arreglar las muchas cosas que tiene Medina y que las tiene en unas condiciones tremendas, que el pacto que creíamos con Ana Medina iba a ser un poco mejor y resulta que a lo único que se han dedicado es también a bagatelas como lo del río y como lo del carril bici o esas cosas que se han hecho que no tienen absolutamente sentido porque ellos mismos no saben ni lo que quieren. Y ese pacto que yo creí en un principio que iba a suponer trabajo, dedicación y sobre todo un horizonte nuevo para el Partido Socialista Obrero Español, pues no ha sido nada más que un pacto de una organización de oferta. ¿A qué se llama organización de oferta? Bueno, ustedes lo saben, ¿no? Ustedes lo saben, lo han cambiado absolutamente por un sueldo. Por un sueldo. ¿Y sí, qué vamos a hacer con la población? Tenemos que buscar recursos. Medina del Campo, ¿qué recursos tiene? Los que yo siempre he dicho, si llevan un apellido. Tú cuando tienes un apellido, ¿por qué crees que le llevas? Porque tienes padre y madre, ¿no? Pues en lo que es la ciudad, tiene también apellido, Medina. Medina es un nombre árabe, que significa ciudad, pero dijeron, vamos a ponerle el verdadero apellido que tiene Medina. ¿Cuál es? Del Campo. Pues Del Campo, a pesar de todo lo que digan estos señores, tiene unas posibilidades enormes. Pero claro, ya no tiene las mismas posibilidades que antes. Quiero decir que antes se sembraba trigo, cebada, o se sembraba remolacha, o se sigue sembrando remolacha, pero claro, todos esos productos se han ido acotando debido a que la propia Comunidad Europea no tenemos ciertas garantías para poder ganar más dinero sembrando todas esas cosas. Pero hoy la mayoría de las cosas, como se ha hecho en Holanda, como se ha hecho en Alemania, como se ha hecho en otros sitios, es a través de establecimientos, no establecimientos pequeños, huertas pequeñas, pero que hoy en la Comunidad Europea, por ejemplo, tú podías pensar en Medina que vendiéramos flores, no. Tú podrías pensar en Medina que podíamos vender productos o productos de otro tipo difícil, no. Y en cambio sí que se puede hacer. ¿Por qué se habría hecho una ciudad pensada en esas capacidades que puede tener? Nosotros ni siquiera lo hemos pensado. Tú me puedes servir, por ejemplo, me puedes decir ahora mismo para qué sirve la dehesa de Medina del Campo. Bueno, Teresa, tú no sabes dónde está. La dehesa de Medina del Campo pues, podría ser un escaparate perfecto para la inversión. Inversión a través de estas cosas que se crean ahora, nuevas, para poder, sobre todo, mano de obra, que es lo que más se necesita, no mucha, pero suficiente, para crear unas expectativas que puedan ser halagüeñas. Otro de los problemas son las propias infraestructuras, pero es que nadie quiere apostar por ellas. No es lo de la carretera de circunvalación que el señor Lambás aburre siempre que viene a Telemedina, Canal 9, que dice que es una necesidad, pero una necesidad en dos sentidos. Tiene dos pilares fundamentales. Uno es la circulación, en donde estamos en una situación ya límite, donde los vecinos de la calle José Acosta ya no aguantan más que pasen por allí los camiones, que otras calles donde pasan camiones con ciertos productos les está creando unos problemas tremendos. Pero además de eso, la modificación del propio Plan General de Ordenación Urbana para hacer la carretera de circunvalación daría unas posibilidades enormes de salida a muchas empresas, que es lo que más buscan. Lo que busca una empresa que se instale en Medina del Campo es la salida de sus productos. Si la salida de sus productos puede ir a esa carretera de circunvalación para llegar a Madrid, para llegar a Valladolid, para llegar a Palencia, para llegar a todas las ciudades que están en un entorno muy pequeño en kilómetros, eso sería un acicate mayor para la inversión. Nadie quiere pensar en eso. ¿Y por qué no quiere nadie pensar en eso? Porque tú no colocas las infraestructuras. Tú podrías pensar, pero ¿y cómo ustedes, por ejemplo, hicieron o pensaron que allí en un humedal se podían implantar 3 o 4 empresas del calado que tiene Medina hoy industrial? En el polígono ese que llamamos escaparate. Pues lo pensamos, pero lo ejecutamos, trabajamos, ilusionamos, buscamos inversión, la gente vio que la rentabilidad podía ser importante. ¿Y qué empresas vinieron? Pues empresas de agroalimentación, unas y otras, pues referentes a la patata, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hoy el sostén de
la industria, radica precisamente en aquella acción, en una acción política. Si es que el ayuntamiento no tiene solamente que ir a sentarse en un sillón y que aquí me las den, no, tienes que pensar, tienes que idear, tienes que trabajar en un programa, desarrollarle y venderle, y saberle vender, pero no de una forma torticera como hacen algunos, no, tienes que ser serio. Y tú le tienes que decir a una persona, si abres un negocio, yo te doy una subvención de 1.500, 1.600, 1.700 euros, pero te la doy. No como ha pasado, como te he repetido, en el año 2017, que se abrieron 10 o 12 empresas pequeñitas, muy pequeñas, y los hombres se han quedado sin esa subvención. Y había una partida de 60.000. Tenemos que ir poco a poco finalizando. Bueno. Una última cuestión, señor Lambás. Mañana tenemos ahí la suelta del toro de la feria. ¿Qué le parece a usted esa fiesta que tenemos montada? Yo siempre he dicho que a mí me parece todo bien. Lo taurino mucho más porque soy taurino. Pero también hay que entender que estamos en una situación muy precaria. La situación en precario significa que no tenemos en estos momentos personal. Todavía no tenemos la ayuda que nos tiene que dar la Junta de personal, que cogeremos unas 23, 24 personas. Tenemos solamente 3 personas para colocar el atalancao. Para hacer eso necesitamos estorbar a todos los vecinos durante más de 15 días, porque es que no da tiempo, es que no tenemos personal para hacerlo. Y yo pregunto a la asociación, que me gustaría hacerlo personalmente, ¿tanto molesta esperar a la Feria de San Antonio para poder trasladar esta fiesta? Yo creo que no. ¿Por qué lo digo? Porque en San Antonio normalmente los planes de empleo ya les tienen absolutamente todos los ayuntamientos, unos más y otros menos, pero lo normal es que nosotros este año, en los 2 planes de empleo que tengamos aproximadamente unas 60 personas, con la clasificación que queramos, pero 60 personas que pueden trabajar, y eso no costaría al ayuntamiento el sacrificio que está haciendo en horas, gratificaciones, productividades. Es que estamos pagando ya de productividades 1.400.000 euros, amigos míos, y todavía no ha llegado la feria renacentista, todavía no ha llegado San Antolín, todavía no ha llegado absolutamente nada. Si es que así no podemos vivir, estamos gastando por encima de nuestros recursos propios, y todo eso significa la ruina. Y la próxima legislatura va a tener unas dificultades tremendas, porque posiblemente, y no lo digo de forma baladí, estaremos intervenidos, pero claro, la gente no sabe o no quiere entender, mejor dicho, que la persona que rige los destinos de Medina es totalmente una persona que no tiene capacidad para hacerlo. Tenemos que terminar. Fidel Lambás, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a vosotros.